Bienvenidos a Screamfy. Hoy nos adentramos en una historia que realmente estremece, ¿no? Un relato oscuro que nos hace cuestionar la inocencia, la pérdida de la inocencia, la maldad que a veces, que puede estar más cerca de lo que pensamos. Así es. En esta inmersión profunda que hacemos aquí en Screamfy, vamos a analizar en detalle el caso de Lucio Dupuis. Un niño cuya vida estuvo marcada por el terror y la brutalidad, y a través de los documentos que hemos recopilado, fragmentos de expedientes judiciales, informes de noticias, la página de Wikipedia, vamos a intentar a desentrañar los hechos que llevaron a esta tragedia, una tragedia que realmente conmocionó a toda Latinoamérica. Prepárense porque, como siempre les decimos en Screamfy, aquí no vamos a endulzar la verdad. Lo que vamos a descubrir hoy, es tan perturbador como necesario de conocer. Para comprender esta tragedia, creo que es importante comenzar por el principio. ¿Quién era Lucio Abel Dupuy Espósito? Lucio Abel Dupuy Espósito nació el 5 de julio de 2016 en General Pico, La Pampa, Argentina. Y lamentablemente, su vida se truncó el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa, también en La Pampa. Era el único hijo de Magdalena Espósito Valenti y Cristian Sebastián Dupuy. Y la dinámica familiar, por lo que podemos ver en los documentos que tenemos aquí en Screamfy, estuvo marcada por la dificultad desde el inicio. ¿Nos podrías dar un poco más de contexto? Claro. Los padres de Lucio se divorciaron apenas un año después de su nacimiento. Inicialmente, la custodia de Lucio fue otorgada a su tío paterno, mientras que su madre, Magdalena, comenzaba una relación con Abigail Páez Friedlander. Ya desde aquí vemos una red de apoyo un tanto, poco convencional para el pequeño Lucio. Sí, es una configuración familiar, particular. La madre deja al niño al cuidado del tío mientras ella rehace su vida. ¿Qué implicaciones pudo haber tenido esto para Lucio? Es fundamental tener en cuenta que el padre de Lucio tampoco podía hacerse cargo de él a tiempo completo. Tenía sus trabajos, sus responsabilidades económicas en otra ciudad, La Rosa. Entonces, Lucio también pasó periodos significativos al cuidado de sus tíos y abuelos paternos. Estas constantes transiciones entre cuidadores en sus primeros años de vida, es probable que generaran cierta inestabilidad. Claro, un ir y venir que seguramente lo afectó. Y con el tiempo, la madre decide buscar la custodia legal de Lucio. ¿Qué motivó este cambio y cómo se produjo? Sí, Magdalena, la madre, exigió la custodia de Lucio. Y aunque había algunas preocupaciones sobre su situación económica, inicialmente solo se le concedió el derecho a visitarlo, pero con el tiempo la situación cambió. De acuerdo con los testimonios que luego se recopilaron, los tíos de Lucio mencionaron que la madre dejó de tener contacto regular con el niño y que comenzó a presentarse en su casa con la policía, acusándolos de maltrato infantil. Finalmente, en 2020, los tíos accedieron a cederle la custodia total a Magdalena. Argumentaron que se les hacía cada vez más difícil mantener a Lucio, sobre todo después del nacimiento de su propio hijo, y la pandemia de COVID-19, que en ese momento estaba en pleno apogeo, dificultaba una evaluación más exhaustiva para determinar si la madre era realmente la persona adecuada para tener la custodia de Lucio en ese momento. Un punto crítico que, como vemos en los documentos de Screamfy, quizás no recibió la atención necesaria en medio de la crisis sanitaria. Y una vez que Lucio quedó bajo la custodia de su madre y su pareja, la situación lamentablemente tomó un giro trágico, ¿verdad? Un horror oculto que poco a poco se fue revelando. Exactamente. Los vecinos del domicilio donde Lucio vivía con su madre y Abigail Páez comenzaron a reportar gritos, golpes dirigidos al niño. Esto sucedía desde agosto de 2021. Incluso se realizaron varias llamadas a la policía para denunciar estos hechos, pero las llamadas no tuvieron el efecto deseado porque al parecer hubo confusiones con la numeración de las calles entre Kardec 2D365 y Kardec 2D366, una confusión que tuvo consecuencias fatales para la intervención temprana. Una confusión en la dirección con consecuencias devastadoras. Y esta no fue la única señal de alarma que, como exploramos en Screamfy, aparentemente se ignoró. Correcto. Entre diciembre de 2020 y marzo de 2021, el historial médico de Lucio es realmente preocupante. En ese periodo, fue llevado a diferentes centros médicos en 5 ocasiones distintas. Presentaba una fractura de muñeca, traumatismos en los dedos, en un miembro superior, en el cuerpo, un corte en la barbilla que le provocó un mallet finger, que es una deformidad en el dedo, es decir, un patrón de lesiones recurrentes en un niño tan pequeño, una señal de alerta que no se investigó a fondo. 5 visitas médicas en tan solo unos meses. ¿Cómo es posible que ante este evidente patrón de lesiones no se activaran los protocolos de protección infantil? ¿Qué nos dicen los documentos de Screamfy al respecto? No se tomaron las medidas necesarias en ese momento. Y lo que es aún más terrible es que el padre biológico de Lucio, Cristian, y su abuelo paterno, Ramón Dupuy, ya sospechaban que el niño estaba siendo agredido. Habían presentado denuncias ante las autoridades incluso antes de que la madre obtuviera la custodia total, expresando su temor por la seguridad de Lucio. Sin embargo, estas denuncias
tampoco prosperaron. Es decir, el padre y el abuelo intentando alertar a las autoridades sobre el peligro que corría Lucio, pero sus voces no fueron escuchadas. Y las investigaciones posteriores, como hemos visto en Screamfy, revelaron detalles aún más horribles sobre el trato que recibía Lucio. Las investigaciones forenses fueron realmente terribles. Se encontraron signos de violencia extrema en el cuerpo de Lucio. Mordeduras, quemaduras de cigarrillos y, lo más aberrante, evidencia de abuso sexual. En la vivienda se encontraron juguetes sexuales que contenían material genético del niño y de ambas mujeres. Juguetes sexuales con el ADN de un niño de 5 años. Es realmente difícil de comprender la magnitud de esta atrocidad. Y como si esta realidad no fuera suficientemente horrible, también salieron a la luz, como suele pasar en Screamfy, señales previas que anticipaban esta tragedia. A veces, los monstruos dejan rastros digitales. Sí, Abigail Páez, la pareja de la madre, tenía una serie de publicaciones en Twitter que ahora, al leerlas en retrospectiva, son escalofriantes. En estos mensajes, expresaba un profundo desprecio hacia los niños, hablaba de su frustración por tener que cuidarlos e incluso compartía planes de embriagarse mientras Lucio dormía en otra habitación. Una falta de empatía alarmante. Palabras que hielan la sangre, ¿no? Que evidencian una absoluta falta de amor, de cuidado hacia un niño indefenso. ¿Cómo es posible que estas señales pasaran desapercibidas? Y no solo eso, también se descubrieron videos en TikTok, donde se podía escuchar el llanto de Lucio de fondo mientras ella intentaba disimularlo subiendo el volumen de la música. Algunos usuarios incluso comentaron sobre estos detalles en los videos, pero lamentablemente nadie intervino a tiempo. Intentando tapar el sufrimiento de un niño con música a todo volumen en una red social, la frialdad es escalofriante. Además, se encontraron conversaciones de mensajes de texto entre Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez, donde usaban expresiones repugnantes hacia Lucio, hablaban de él con desprecio y planeaban cómo justificar las marcas y moretones. Incluso decían cosas como, cualquier cosa, Lucio se cayó del árbol. Una crueldad premeditada. Cualquier cosa, Lucio se cayó del árbol. Una excusa terrible para intentar encubrir la brutalidad. Y así llegamos a la noche del 26 de noviembre de 2021. ¿Qué sucedió exactamente esa noche? Esa noche, alrededor de las 21:26 horas, Abigail Páez sale de la vivienda con Lucio en brazos, gritando que habían sido víctimas de un asalto. Pero como sabemos por los testimonios que hemos analizado en Screamfy, su versión de los hechos fue cuestionada casi de inmediato. ¿Verdad? Sí. Un vecino que vio a Abigail llegar con Lucio en brazos cuestionó la forma en que ella describía haberlo encontrado. Su relato no coincidía con lo que él estaba viendo. Otros vecinos, al ver la gravedad de la situación, intentaron reanimar a Lucio, que estaba convulsionando. Vecinos intentando salvar a Lucio mientras su agresora daba una versión falsa de los hechos. ¿Y qué pasó con las autoridades? ¿Cómo actuaron? Se hicieron varias llamadas a emergencias. Se reportó que una autoridad policial estuvo presente, pero no intervino de la manera esperada. Finalmente, Lucio fue trasladado al hospital, donde el médico de guardia, el doctor Juan Carlos Toulouse, certificó su fallecimiento a las 21:45. Un final terrible para una vida tan corta. Y la autopsia fue clave para revelar la verdad detrás de su muerte. La autopsia fue desgarradora, pero reveladora. La causa de muerte: hemorragia interna y politraumatismos graves por golpes. Tenía fracturas de cráneo, 2 costillas rotas, quemaduras, mordeduras, signos de abuso sexual. Y lo más impactante, la marca de la suela de un zapato que coincidía con el de una de las agresoras. El doctor Toulouse, con casi 30 años de experiencia, dijo: en mis casi 30 años de profesión nunca vi algo así. Una frase que lo dice todo. Y por supuesto, estos crímenes no podían quedar impunes. ¿Cuáles fueron las consecuencias legales para los responsables? Tanto Magdalena Espósito Valenti como Abigail Páez fueron llevadas a juicio por el asesinato de Lucio. Magdalena fue condenada a prisión perpetua por homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento. Luego, se le sumó la condena por abuso sexual gravemente ultrajante. Abigail Páez también recibió prisión perpetua por homicidio doblemente calificado, alevosía, ensañamiento, en concurso real con abuso sexual agravado. Prisión perpetua. Un castigo que no puede devolverle la vida a Lucio, pero al menos se hizo justicia. Y este caso tuvo un gran impacto social en Argentina, ¿no? Incluso dio origen a la Ley Lucio. Sí, la Ley Lucio se promulgó el 9 de noviembre de 2022. Esta ley busca prevenir la violencia y el abuso infantil y asegurar que las personas puedan identificar situaciones de riesgo para los menores. Nació como respuesta a la conmoción generada por este caso. Una luz de esperanza en medio de tanta oscuridad. Y el juicio en sí, como hemos visto en Screamfy, estuvo lleno de momentos muy reveladores, ¿verdad? Las audiencias fueron cruciales. El juicio tuvo 19 audiencias con más de 100 testigos. Al principio, ambas acusadas se negaron a declarar.
Su defensa argumentó que Lucio había sufrido agresiones previas por parte de la familia paterna, algo que fue desmentido por las pruebas. Un intento por desviar la atención que no funcionó. ¿Y qué dijeron los vecinos en sus testimonios? Los vecinos dieron testimonios desgarradores sobre los gritos y llantos del niño. Se habló del intento fallido de un vecino por llamar al 101 que no pudo concretarse por la confusión con la dirección. Una confusión con un desenlace fatal. También se evidenciaron las contradicciones en las versiones que Magdalena y Abigail dieron a los médicos sobre las lesiones de Lucio. Una testigo incluso dijo que las condiciones de vida de Lucio eran inhumanas, comparándolas con las de un perro. Inhumanas, una palabra terrible. ¿Y los dibujos que Lucio hacía en la escuela tuvieron algún significado en el juicio? Sí. Los dibujos de Lucio fueron analizados por una especialista en psicología infantil, Lorena Rogero. Ella concluyó que esos dibujos eran una expresión de su sufrimiento. Dibujaba personas sin piernas, sin ojos, representando la agresión y su deseo de no ver la realidad. Dibujos que reflejaban un dolor inmenso. Y las propias agresoras dejaron rastros de su crueldad. Se encontraron mensajes y audios donde planeaban las excusas para ocultar el maltrato. Se supo que la madre estaba en un hotel al momento de la muerte de Lucio. La madre en un hotel mientras su hijo era brutalmente asesinado. Indignante. ¿Y la familia paterna? ¿Qué dijeron en sus testimonios? La abuela paterna de Lucio habló de la manipulación que sufrieron para que la madre obtuviera la custodia. Denunció una supuesta parcialidad de la jueza y las pruebas de ADN en los juguetes sexuales confirmaron el abuso. Pruebas contundentes. Y se pudo determinar un perfil psicológico de las agresoras. Sí, las pericias psicológicas mostraron rasgos de perversidad, una visión de Lucio como un obstáculo en su relación y un rechazo hacia las figuras masculinas. El abuelo de Lucio incluso mencionó que Abigail parecía odiarlo por ser varón. Un odio irracional y despiadado. Y durante el juicio, la familia paterna tuvo que soportar situaciones dolorosas. El abuelo, Ramón Dupuy, denunció el acoso de Abigail Páez durante las audiencias. Decía que lo miraba, le sonreía, le hacía gestos. Abigail, por su parte, intentó dar una excusa inverosímil sobre la muerte de Lucio. Un intento desesperado por negar su responsabilidad. Los vecinos, el personal médico que atendió a Lucio, todos confirmaron el maltrato previo. La madre, en su declaración, negó el interés del padre por Lucio, algo que fue desmentido. La fiscalía pidió prisión perpetua para ambas. Y el veredicto final, afortunadamente, hizo justicia. El Tribunal de La Pampa condenó a Magdalena Espósito Valenti por homicidio triplemente calificado y a Abigail Páez por homicidio doblemente calificado y abuso sexual agravado. Ambas recibieron prisión perpetua. Y la historia no termina ahí. Hubo novedades posteriores con respecto a las condenas. El Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa confirmó las perpetuas. Además, se agregó a la condena de Magdalena el delito de abuso sexual gravemente ultrajante y se ratificó la calificación de Abigail con el agregado de abuso sexual agravado. Un merecido castigo por sus actos. A raíz del pedido del abuelo y la tía de Lucio a la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Magdalena y Abigail fueron separadas en diferentes prisiones. Una medida necesaria para que ambas enfrenten las consecuencias de sus actos. El caso de Lucio Dupuy es una muestra de la vulnerabilidad de la infancia y de la importancia de estar atentos a las señales de abuso. Las negligencias y omisiones permitieron que esta tragedia ocurriera. Esa tragedia impulsó la ley Lucio, pero su efectividad dependerá de su implementación y del compromiso de todos para denunciar el maltrato infantil. En Screamfy hemos explorado este caso en detalle, pero la historia de Lucio nos deja una pregunta. ¿Cuántos niños sufren en silencio, invisibles para un sistema que debería protegerlos? La memoria de Lucio nos debe impulsar a construir una sociedad más justa y protectora para todos los niños. En Screamfy los invitamos a reflexionar sobre este caso. La memoria de Lucio nos exige que no miremos hacia otro lado. Hasta la próxima inmersión en las profundidades de lo desconocido. Esperemos que el recuerdo de Lucio nos ayude a construir un futuro mejor para la infancia. Hasta la próxima, desde Screamfy.